Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy el pastor Salvador Aldaco y estamos una vez más aquí en Torre Fuerte y hoy quiero traer una lección, una enseñanza muy sencilla, pero que es imprescindible para nuestra vida y que estoy seguro que te va a ser de bendición si tú llegas a poner en práctica los principios que hoy te quiero mostrar. Hoy te quiero hablar acerca de cómo tener un contacto diario con Dios, cómo tener un contacto diario con Dios, porque sabemos que la comunicación con nuestro Dios es muy necesaria para nuestra vida, es como el oxígeno espiritual que necesitamos para poder seguir adelante en la vida, para permanecer en la vida cristiana, para no caer de la vida cristiana y sobre todo para mantenernos en comunicación con el Padre Celestial, saber cuál es la voluntad de Él para con nosotros y además poner en práctica esta voluntad. El contacto diario con Dios es el tema que yo te quiero hablar hoy. Te recuerdo que estamos en Torre Fuerte, estamos como todos los miércoles a las 7:30 de la tarde, estamos empezando y los domingos además a las 10:30 de la mañana, pero además yo te invito a que en YouTube tú puedes encontrar después, no solamente en Facebook, también en YouTube puedes encontrar estas lecciones que subiremos. Estamos subiendo los videos. Ya vamos cerca de 4 meses predicando la palabra aquí en este lugar y sabemos que será de bendición si tú nos acompañas cada miércoles y cada domingo. Y te quiero hablar acerca del contacto diario con Dios. Y hay dos maneras de tener contacto con Dios. Y quiero hablarte en primer lugar en la forma personal, cómo tener contacto con Dios en forma personal. Y vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Porque yo te he estado enseñando que cuando tú eres o llegas a ser hijo de Dios, tú llegas y entras al reino de Dios, ahora eres parte de la familia de Dios, ahora eres hijo y eres hija de Dios, tienes derechos, tienes privilegios, y un derecho muy importante es el de tener comunicación diaria con el Padre Celestial, sabiendo que Él nos escucha siempre, sabiendo que Él está al tanto de nuestra oración, y no solamente que está al tanto, sino que Él desea, Él anhela tener comunicación con nosotros, con sus hijos. Y nosotros como hijos recién nacidos, en este caso si tú le has entregado tu vida al Señor Jesucristo recientemente, déjame decirte que has nacido de nuevo y entonces necesitas tener este contacto con Dios que es imprescindible para tu crecimiento personal. Ahora, ¿cómo hacerlo en forma personal? Te lo decía. Y la forma personal de hacerlo, la primera condición es que nosotros leamos la palabra de Dios cada día en devoción personal, que leamos cada día la palabra de Dios en devoción personal. Esto es muy importante porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios, lo que es la Biblia, Dios influye en el crecimiento en nuestra vida espiritual por medio del Espíritu Santo. Mira, primera de Pedro 2:2, voy a leer este pasaje. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, puesto que habéis probado que el Señor es bondadoso, dice el versículo 3. Mira, cuando un bebé nace, lo más deseable para él es que él se nutra de los pechos de su madre, que él reciba lo que es la leche materna, porque es la que contiene nutrientes, es la que contiene vitaminas, es la que contiene pues todo aquellas sustancias que lo protegen de enfermedades, los anticuerpos, llamados anticuerpos, y es lo que le va a hacer crecer a este bebé de una manera sana. Se le puede dar fórmula láctea, por supuesto, pero lo deseable es que sea la leche materna. Entonces este niño, cuando él tiene este contacto con su madre, no solamente se nutre, sino que va estableciendo, entablando una relación con su madre, de tal manera que se vuelve dependiente de ella y él desea, anhela la leche materna. Y es el símil que nos pone aquí la palabra de Dios, de que como nosotros también debemos desear la leche espiritual, que es la palabra de Dios, leche espiritual, dice no adulterada. ¿Por qué?
una fórmula láctea pues sí es buena, pero es adulterada porque no es lo legítimo. Yo recuerdo que hace algunos 10, 12 años hubo en China un caso muy triste, porque en aquel país asiático, de pronto, algunas empresas empezaron a vender leche adulterada. Y era leche que contenía cal, que contenía melanina, que contenía sustancias que parecían leche, pero no lo eran. Había bebés que al tomar esa leche se envenenaban, otros sufrían de los riñones y muchos bebés murieron. Y los dueños, los empresarios de aquella fábrica de leche, pues desafortunadamente, o se hizo justicia, o diríamos afortunadamente porque se hizo justicia, fueron llevados al patíbulo, fueron muertos por ese crimen que ellos cometieron contra la infancia y contra la humanidad. Así que nosotros tenemos también que desear esa leche espiritual no adulterada. Tienes que tú ir a la fuente principal, que es la palabra de Dios, pedirle al Espíritu Santo que te revele la voluntad de Dios, porque dice también la palabra que ninguna profecía es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios, cuando escribieron la palabra de Dios, ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Así que es el Espíritu Santo el que los inspiró a ellos, es el Espíritu Santo el que te va a ayudar a ti a interpretar la palabra de Dios de manera correcta, para que tú no caigas en la herejía, para que tú no caigas en el adulterio espiritual, para que tú crezcas de una manera correcta. Porque hubo muchos hombres como José Smith, hubo hombres como Charles Taze Russell, el fundador de los Testigos de Jehová y el fundador, en primer lugar, lo que te dije de José Smith, el fundador de los mormones, que fueron hombres que conocieron la palabra, fueron incluso hombres que pertenecieron a iglesias como la bautista, la presbiteriana, la metodista, y que no obstante llegó en ellos un afán de protagonismo, donde le quisieron robar la gloria a Dios, y entonces ellos asumieron un lugar que no les correspondía, y entonces ellos adulteraron la palabra y fueron desviados, y hoy conocemos estas sectas que lo único que hacen es llevar a la gente a la perdición a través de esas doctrinas donde ellos tergiversan la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que anhelar la palabra de Dios como si fuera leche espiritual. Dice, como niños recién nacidos. Y esto es importante porque no importa cuánto tiempo tengamos nosotros en el Evangelio, debemos de anhelar la palabra de Dios. Y si has perdido esa hambre por la palabra de Dios, dile a Dios que te regrese esa hambre. Mira, con la palabra de Dios ocurre lo contrario que con el hambre física. Con el hambre física tú comes y te sacias, comes y te sacias. Comes y recibes energía, recibes nutrientes, de tal manera que durante 4, 5, 8, 12 horas tú no necesitas comer hasta que vuelves a tener hambre. Pero con la palabra de Dios ocurre lo contrario. Tú comes la palabra de Dios y entonces te despierta más hambre espiritual. Y tú quieres leer más de la palabra de Dios, quieres enterarte más de lo que Dios tiene que decirte a ti, quieres conocer más de la palabra de Dios. Y entonces allí es hermoso cuando entras a esta dinámica en la cual el hambre, en lugar de saciarse, el hambre se despierta y entonces tú vives al pendiente de la palabra de Dios, escuchas predicadores con sana doctrina, vas a la palabra, tienes un devocional diario. Y esto es importante porque déjame decirte que los cristianos, al menos una vez al año, debemos de leer la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, contiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. Y entonces nosotros, la Biblia tiene 1189 capítulos. Si nosotros leyéramos 7 capítulos diarios, la leeríamos en 6 meses o el equivalente a 2 veces por año. Si tú la leyeras 3 capítulos diarios, entonces tú pudieras leer la palabra de Dios o la Biblia a través de un año. Si tú leyeras 14 capítulos diarios, entonces tú leerías la palabra hasta 4 veces al año o una vez cada 3 meses. Estas son cifras que yo he puesto en práctica porque en alguna ocasión me dediqué precisamente a esto, a estudiar la palabra de Dios y decía, a ver, si leo 14 capítulos y Dios me dio la bendición de poder leer la Biblia, incluso en alguna ocasión en 3 semanas. Imagínate cuántos capítulos leía al día. Y claro, ya uno va teniendo trabajo, tiene responsabilidades, ya no puedes dedicar tanto tiempo, pero mira, por eso te digo, al menos
3 capítulos diarios, al menos media hora. Si tú lees un capítulo a razones entre 7 a 10 minutos por capítulo, puedes leerlo entre 21 minutos hasta media hora. Entonces es importante leer la palabra de Dios, pero también meditarla y ponerla por obra. Ahora, la cantidad de lectura, el orden a seguir, ese es asunto tuyo, esa es tu elección, ese es el método que tú quieras escoger. Así que lo importante es que tú leas la Biblia. Yo resalto que lo importante es que al menos una vez al año. Así que en primer lugar, de cómo tener comunicación con Dios es leer la Biblia cada mañana, cada día, en devoción personal, en forma personal. Tú ahí en tu recámara, ahí en tu auto, ahí en la mesa, mientras desayunas o antes de desayunar, tú ahí puedes leer la palabra de Dios, incluso en tu trabajo, hacer un espacio. Mira, hoy tenemos la Biblia, hay muchas versiones de la Biblia, tenemos el celular, en el celular tú también puedes ahí consultar versiones y mira, ahí tú en cualquier lugar, cuando vas en el camión, incluso hasta cuando estás en el baño, cuando vas en el transporte o estás en el trabajo ahí en tu tiempo libre, pues ahí tú puedes leer la palabra de Dios. Esto es una cuestión personal. Porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios, ¿qué es lo que ocurre? Dios nos está hablando a nosotros. Dios te habla. Recuerdo a aquel pequeño jovencito llamado Samuel, que realmente era un niño de tal vez 4 o 5 años, que dice la Biblia que en aquel entonces no se escuchaba mucho la palabra de Dios en Israel. Y entonces dice que de pronto una noche, una madrugada, estaba Samuel acostado ahí en su recámara. En la otra recámara contigua estaba el sacerdote Elí, que era el sumo sacerdote de aquel tiempo. Entonces Samuel empieza a escuchar su nombre, él piensa que es Elí, va y le pregunta qué es lo que pasa, qué es lo que quiere. Elí le dice: yo no te estoy hablando, vete a acostar. Ocurren 2 ocasiones y entonces Elí cae en cuenta de que el que le está hablando al pequeño Samuel es el Señor. Jehová de los ejércitos está hablando. Y entonces Elí le dice: mira, cuando vuelvas a escuchar que dicen tu nombre, tú di: habla, Señor, porque tu siervo oye. Entonces Samuel va y se acuesta, vuelve a escuchar su nombre. Entonces él expresa esta oración: habla, Jehová, porque tu siervo escucha. Y entonces aquí es muy importante esto, porque habla de la humildad, de la disposición de un hijo, de un siervo de Dios a escuchar la palabra de Dios. Y cuando tú tienes esta disposición y esta humildad, ten por cierto que Dios te va a hablar. Y lo que tú lees en la Biblia, tal vez tú dirás: bueno, ¿y esto qué tiene que ver con mi vida? Pero al paso del día tú te vas a ir dando cuenta de que todos los retos, todas las circunstancias difíciles que enfrentas en tu vida, tiene que ver con lo que Dios ya te ha dicho y Dios te ha preparado para enfrentar los retos de cada día. Y esto no es cuestión del azar, es cuestión de que Dios nos guía cuando nosotros estamos dispuestos a escuchar su voz. Así que cuando nosotros escuchemos la palabra de Dios, estemos dispuestos a leerla, empecemos por orar a Dios y decirle: Dios, habla a tu siervo, porque tu siervo escucha. Además, no solamente hay que leer la palabra de Dios, en segundo lugar hay que meditar la palabra leída. Mira, hay que aplicarla además a nuestra vida personal. Como dice el Salmo 119, versículos 15 al 16. Salmo 119, versículos 15 al 16. El libro de los Salmos se dice que está precisamente a la mitad de la Biblia. Y en los versículos 15 al 16 dice de esta manera: en tus ordenanzas meditaré, escucha, consideraré tus caminos, me deleitaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Qué hermosa palabra encontramos aquí, porque nos habla acerca de meditar en la palabra de Dios, en tus ordenanzas, lo que Dios ordena. Yo voy a meditar en decir: Dios dice, no matarás. ¿Qué significa no matarás? A ver, yo nunca he tomado un cuchillo y se lo he clavado en el estómago a un ser humano. A ver, yo nunca he tomado una pistola y la he disparado contra mi prójimo. Pero ¿qué dice aquí? A ver, ¿qué dijo Jesucristo respecto a no matarás? A ver, aquí en los evangelios, en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, dice: no matarás. Es cierto que fue dicho, pero yo les digo que cualquiera que a su hermano le diga estúpido, cualquiera que le diga tonto a su hermano, créanme que ya es reo de muerte. ¿Y qué significa esto?
Jesucristo hace alusión al espíritu de la ley. ¿Qué significa esto? Y tú empiezas a meditar, a ver, acá dice, no matarás físicamente. Jesucristo habla de matar emocionalmente, de matar espiritualmente, de matar con las intenciones, de matar con los pensamientos. Cuando tú envidias, cuando tú quieres ver destruido a tu prójimo, cuando lo insultas, cuando tus hijos vives insultándolos, cuando tus padres vives insultándolos, entonces tú ya estás cometiendo el mismo pecado físico de aquel que toma una metralleta, de aquel que arroja un arma nuclear contra una nación. Tú estás cometiendo el mismo pecado. Entonces nos damos cuenta que cuán importante es conocer la palabra de Dios y darnos cuenta de que en la aplicación, entonces tú le dices a Dios, Dios, guarda mi corazón, guarda mis labios, guarda mis pensamientos, de que yo no haga caer a uno de estos pequeñitos con insultos, con humillaciones, Señor, y perdóname cuando lo he hecho. Entonces ahí tú ya estás en la dinámica de meditar la palabra de Dios, estás en la disposición de poner en práctica la palabra de Dios, porque tú ya le estás pidiendo a Dios que guarde tu corazón de no cometer estos pecados. Ahora, hay que además buscar cosas prácticas e ideales para cada día. ¿Por qué te lo digo esto? Porque vas a encontrar de pronto aquí en el libro de Levítico, vas a encontrar en el libro de Números, por ejemplo, genealogías, vas a encontrar en Levítico prácticas sacerdotales y que vas a tomar el cerdo y que lo vas a echar afuera porque es un animal inmundo y que esto no lo debes de comer. Y tú dices, bueno, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Y entonces vas a encontrar, por ejemplo, que una casa está llena de hongo y que tienes que quitar esa parte que está llena de hongo, y si persiste el hongo hay que derrumbarla. Y dices, bueno, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Ciertamente tiene una aplicación espiritual, pero hay que buscar cosas prácticas. Cuando yo leo esos capítulos, mira, yo los leo de corrido, digo, bueno, en alguna ocasión lo he de utilizar este pasaje. Por lo pronto, lo importante, esto y las genealogías, que David, que hijo de tal rey, que hijo de tal rey, y que esto y que el otro, dice tal o cual personaje, lo lees simplemente, lo haces a un lado, y tú vas a las cosas prácticas, los salmos, los proverbios, Eclesiastés, la cuestión profética, los profetas, el libro de Reyes, Samuel, primero y segundo de Crónicas, y tú vas ahí y encuentras historias sorprendentes de hombres que honraron a Dios, de hombres que deshonraron a Dios con sus acciones. Y entonces tú dices, Señor, yo quiero imitar a los grandes hombres de Dios que te honraron. Y Señor, yo no quiero cometer los errores de aquellos que deshonraron tu nombre, Señor. Entonces, tú meditas y pones en práctica la palabra. Mira, Salmo 118, versículos del 5 al 9. Vamos a poner en práctica esto de la meditación. Salmo 118, versículos del 5 al 9. Mira lo que dice. A Jehová invoqué desde la angustia, y Jehová me respondió poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo, con los que me ayudan. Por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es refugiarse en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es refugiarse en Jehová que confiar en los poderosos. Entonces, si meditamos esta palabra, específicamente el Salmo 118, versículos de 5 al 9, aquí podemos sacar varias enseñanzas. Encontramos aquí que el salmista en el Salmo 118, mira, en el versículo 5 lo dice: a Jehová invoqué estando en la angustia, a Jehová me respondió poniéndome en lugar espacioso. Aquí encontramos que cuando tú invocas a Dios, en medio de la oración, en medio de los problemas, Dios te va a responder. Versículo 6, el Señor está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Aquí hay que dar por cierto la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces, cuando Dios está contigo, no tienes que temer a ningún enemigo que te enfrente. Versículo 7, el Señor está conmigo con los que me ayudan, por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Es decir, a veces hay gente que te desea el mal, tú simplemente bendícelos. Y si les va mal es porque es consecuencia de sus propias malas acciones. Y si ellos son destruidos es porque ellos eligieron el camino de la destrucción. Versículo 8, mejor es refugiarnos en Dios que confiar en el hombre. Es decir, sobre todas las cosas confía en el nombre de nuestro Dios.
Porque el hombre te falla, el hombre te puede defraudar, el hombre te puede mentir, pero Dios jamás nos va a engañar. Versículo 9. Mejor es refugiarse en el Señor que confiar en los poderosos. Más allá que en un príncipe, más allá que en un gobernador, en un presidente municipal o presidente de la república, pon siempre tu confianza en nuestro Dios. Aquí está una reflexión breve acerca de este salmo. Así lo hacemos los cristianos, versículo a versículo, versículo a versículo, luego con un marcatextos marcamos los pasajes que nos impactaron, que queremos aprender más acerca de ellos. Tomas una pluma y pones un signo de interrogación. A ver, ¿a qué se refería aquí? Y entonces lo dejas en stand-by y te aseguro que la misma Biblia se interpreta a sí misma y en alguna ocasión tú vas a leer en otro capítulo, en otro libro. Mira, yo aquí tengo marcada mi Biblia, los pasajes que me gustan, tal vez los que quisieras memorizar. Y entonces marcas tu Biblia, no importa que la tengas marcada o rayada, puedes usar hasta diferentes tipos de marcatextos según la temática que tú quieras estudiar. Por ejemplo, color rosa, el Espíritu Santo, ¿verdad? Color celeste, promesas del cielo, ¿verdad? Color verde, a ver, el poder de Dios, por ejemplo. Y entonces tú vas haciendo tu propio método de estudio de la palabra de Dios. Así que hay que no solamente leer la Biblia, hay que meditarla y en tercer lugar hay que ponerla por obra. Yo recuerdo que yo estudié en el Instituto Evangelístico de México, allá en la Ciudad de México, ya entre los años 97 al 2001, estuve allí internado en un lugar hermoso allí en Coajimalpa, la delegación Coajimalpa, lo que hoy es la Ciudad de México, que antes era el Distrito Federal, en la carretera Toluca, un lugar muy hermoso, lleno de bosque. Y recuerdo que allí el logotipo era una Biblia abierta sobre unas manos, estaban las manos así, la Biblia estaba abierta y luego había una frase que decía: la institución que te enseña a conocer, creer y vivir la palabra de Dios. Y de eso es de lo que se trata, de conocer, creer y vivir la palabra de Dios. Por eso es necesaria nuestra devoción y contacto personal con Dios día a día. Ahora, no solamente hay que leer la palabra y ponerla en práctica, necesitamos otra herramienta que es la oración. Porque la oración nos va a ayudar a mantenernos fuertes en el Señor. Cuando tú lees la palabra de Dios, es Dios hablando a tu corazón. Cuando tú oras, eres tú hablándole a nuestro Dios. Así que es aquí donde se entabla un diálogo. Dios te habla a ti y es más importante que Él me hable a mí, a lo que yo tenga que decirle a Él. Por eso es más importante, en primer lugar, leer la Biblia y en segundo lugar, orar. Yo pondría ese orden. Primero leer la Biblia para que Dios me hable y yo oro para que luego de conocer su voluntad yo sé cómo orar, sé cómo pedirle a Dios, sé cómo agradecerle, sé cómo alabar su nombre y entonces sé cómo incluso hasta ponerme a cuentas con Él, cómo pedir perdón. Ahora, en el Salmo 5, versículo 3 escucha y dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Qué hermoso es este Salmo 5.3, hasta yo lo marcaría y lo aprendería de memoria, porque aquí habla de que la importancia de que sea la primera hora de la mañana, cuando apenas está clareando el día, cuando las aves están cantando, cuando las estrellas aún están titilando, cuando la luna aún está con su esplendor. Dice, es importante que antes de que empiece el estrés de ir para acá, para allá, de ir a comprar esto, de ir allá, y antes de que se te olvide tener ese contacto con Dios, tú pongas en primer lugar hablar con Dios. Dice, de mañana, dice, oirás mi voz. Esto es la oración. Orar es hablar con Dios. De mañana, dice yo, mediante la oración, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Tú ya le has pedido a Dios por tu necesidad, por tu urgencia, por tu crisis. Ahora, ¿qué es lo que toca hacer? Toca esperar. Toca esperar que Él actúe. No metas tú las manos para defenderte, deja que Él te defienda. Tú no quieras cobrarte a lo chino, deja que Dios sea el que cobre por ti. Ahora, tú no pidas cosas egoístas, vengativas, no pidas cosas que vayan en contra de la palabra. Por eso es importante primero conocer la palabra para aprender a orar también, para poder expresarnos con las mismas palabras de Dios, para estar de acuerdo con Él, lo que Él nos pide conforme y pedir conforme a su voluntad. Así que por eso es importante orar para mantenernos fuertes en el Señor.
en el libro de Efesios capítulo 6 versículos del 10 al 18 habla acerca de la armadura de Dios y nos da 6 elementos. Yo digo que son 7, porque la pleroma, que es la armadura de Dios, es plena, porque Dios no hace las cosas a medias. Son 6 elementos y el séptimo es la oración. Dice, orando en todo tiempo. Así que por eso es importante la oración. Si tú dedicas un tiempo de devoción personal a Dios, allí en tu recámara, oras el tiempo que tú estimes necesario. Hay gente que ora 5 minutos, hay gente que ora 10, 15, 20, hay gente que se ha hecho un atleta de la oración, oran 2, 3 horas. Mira, eso no importa. Lo importante es que tú tengas esa comunicación con Dios. Claro, mientras más ores a Dios, más vas a conocer su voluntad, más te va a usar Él, más vas a ser sensible al actuar y al hablar de Dios para tu vida y a tu alrededor. Así que no importa cuánto tiempo tú le dedicas. Hay gente que desafortunadamente se siente mucho más que otros porque dicen, yo oro 1 hora al día. Mira, eso no se anda presumiendo. Jesucristo dijo, tú métete allí en tu aposento, allí en tu recámara, ahí en tu closet, ahí escóndete, y tu Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en lo público. Tu Padre que te escucha en lo secreto te va a recompensar en lo público. Así que, mira, eso es lo de menos. Ya Dios te irá enseñando cuánto quiere Él que tú estés en su presencia. Pero mira, ¿qué te quiero decir con esto? Que también tú en el transcurso del día puedes orar a Él. Tú vas camino a tu trabajo, Dios ayúdame, bendíceme, guárdanos de todo accidente en el trayecto del trabajo. Señor, dejé a mis hijos allá en casa, están solos por un momento, Señor, cuídamelos, protégemelos, envía ángeles a cuidar nuestro hogar, que no vengan personas malas a hacerles daño, Señor. Y tú estás orando a Dios y tú estás hablando con Él todo el día, no solamente 1 hora allí que tú dejaste y dijiste, bueno, pues esto le voy a dedicar a Dios, el resto del día yo haré lo que yo pueda. No. Tú puedes entablar esa comunicación porque se dice en la Biblia que había un hombre llamado Elías, que Elías vivía delante de la presencia de nuestro Dios. Es lo que tú también puedes hacer, aprender a vivir en la presencia de Dios. Allí, cuando tú vas en tu auto, tú pones el estéreo, pones música cristiana, pones predicaciones, pones incluso libros de la Biblia, audiobiblia, tú vas escuchando, nutriéndote de la palabra de Dios, vas meditando la palabra de Dios. Por supuesto que es posible, para eso también tenemos la tecnología. Y entonces todo esto te va a dar una fortaleza espiritual. Ahora, en cuarto lugar, hablando acerca de la devoción personal o cómo entablar esta comunicación personal con Dios, podemos también cantar alabanzas a nuestro Dios. Efesios 5:19, mira. Efesios 5:19. Es que tú dirás, es que yo no tengo la mejor voz para cantar a Dios. Eso no importa. A Dios no le importa eso. Él te creó con tus cuerdas vocales así como tú las tienes. Afinado o desafinado, eso no es importante para Dios. Lo importante es que tú aprendas a alabar a nuestro Dios. Mira, recuerdo en una ocasión que teníamos poco tiempo de convertidos en un grupo de jóvenes cristianos, y había ahí una hermanita que de pronto iba en el camión y vio a una mujer que se veía su semblante muy triste. Se acerca a ella, empieza a entablar una comunicación con ella, iban de Saltillo a Ramos Arizpe, y entonces mi amiga le dice a esta señora, le dice, oye, ¿no te gustaría que yo y unos amigos cristianos luego te visitáramos en tu casa? Dice, sí, claro que sí. Entonces concertaron la cita y después nos comunicó nuestra amiga acerca de la situación. Fuimos y recuerdo que traíamos un bochito gris todo destartalado y nuestro amigo Josué era el que lo manejaba y nos fuimos, David en la guitarra, Josué ahí acompañándonos. Elsa, su hermana de Josué, un servidor, llegamos con esta mujer, era un hogar humilde, y entonces ahí empezamos a predicarle la palabra de Dios, le invitamos a aceptar a Cristo como su Salvador, ella lo aceptó, y cuando empezamos a hacer la oración de que ella pedía salvación, se arrepentía de sus pecados, entonces mi amigo David empezó a entonar unas alabanzas a Dios con la guitarra, y recuerdo que cuando él empezó a hacer esto, empezamos a escuchar el trinar
de un ave, de un canario. Y nos sorprendió a todos porque nosotros no sabíamos que allí había un pájaro. Cuando acabamos de cantar y de orar a aquel momento tan hermoso, aquella ave seguía cantando y le dijimos a aquella mujer, oye, no sabíamos que tenías un canario. Dice, ¿sabes una cosa? Ese canario jamás había cantado. Esta casa estaba tan triste, dice ella, yo tenía deseos suicidas, dice, y yo creo que esa tristeza se le contagió al canario de tal manera que él nunca lo escuchábamos cantar. Dice, y ahora que ha llegado aquí la salvación a este hogar, dice, yo tenía pensamientos suicidas, dice, ahora yo ya no me quiero suicidar, yo quiero vivir para nuestro Dios, dice, ahora este pequeño animalito nos enseña cómo es que se alaba a Dios, y es que realmente la presencia de Dios había llegado a ese hogar, a esa mujer, la salvación había llegado ahí, y entonces este animalito se atrevió a entonar una alabanza a nuestro Dios. Efesios 5:19 nos lo dice, hablando entre ustedes con salmos. Escucha, el libro de los salmos, tenemos 150 cantos ahí, oraciones, himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Ahora, el género que tú quieras cantar, eso es lo de menos. Tal vez te gusta la música norteña, habrá alabanzas en ritmo norteño, hasta reggaetón hay incluso el día de hoy. Hay en rap, hay en rock, en heavy metal, hay en pop. Mira, nuestro Dios es multiforme. No importa en el método o el ritmo que tú quieras alabar a Dios, lo importante es que lo hagas. Salmos, himnos y cánticos espirituales. Así que mira, yo creo que es religiosidad decirle a la gente, tú no puedes cantar este ritmo o este otro, o este sí debes de cantarlo. No, mira, es algo entre yo y Dios, la manera en la que yo le quiero alabar. A mí en personal me encantan los himnos, me encantan los himnos antiguos. Por ejemplo, hay un himno que dice, crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó, ¿sí? ¿Sí? Y de tal manera me amó, de tal manera me amó, el inocente Cordero de Dios, de tal manera me amó. Y habla acerca de que Cristo murió en la cruz y cuánto Él nos amó. Y así hay himnos que podemos escuchar, hay cantos espirituales. Hay un canto de Marcos Witt, por ejemplo, que dice, yo te busco con fuego en mi corazón, te anhelo, te necesito, ¿sí? Más que a mi ser. Y es todo lo que dice el canto, pero es la música tan hermosa y la manera en la que lo entona este siervo de Dios. Mira que te metes en una atmósfera espiritual donde tú empiezas a experimentar la presencia de Dios. Está el cántico nuevo, que es el cántico basado en la palabra de Dios, que tú le empiezas a expresar a Dios lo que tú sientes, sale de tu corazón. Es un cántico irrepetible, es para ese momento especial de tu relación con Dios. Mira, a eso me refiero con que lo importante es entonarle cantos a nuestro Dios. No tenemos la mejor voz, eso no importa. Lo importante es la intención de tu corazón. Ahora, en segundo lugar, ¿cómo hacerlo en forma familiar? Ya hablamos acerca del contacto diario con Dios en forma personal. Ahora hablemos de cómo hacerlo en forma familiar. ¿Cómo se logra? Estableciendo lo que le llamamos nosotros el culto familiar, la reunión familiar. Entonces, ¿qué es? Es una reunión íntima donde la familia se reúne a adorar a Dios cada día, aprendiendo de su palabra y de su persona. Tiene que ser esto algo que tengamos los padres de familia la oportunidad de transmitir a nuestros hijos la palabra de Dios, los principios de la palabra de Dios. Mira, Deuteronomio 6, del 6 al 9. Deuteronomio, aquí está la indicación acerca de esto. El quinto libro de la Biblia, Deuteronomio 6, del 6 al 9. Aquí encontramos lo que es la base del culto familiar, o el altar familiar también se le llama. Deuteronomio 6, del 6 al 9. Estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Y luego dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás a tu mano como señal y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades. Entonces, es la oportunidad de poner en práctica este principio, de transmitir a nuestros hijos la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, ¿quiénes participan
en el culto familiar o el altar familiar. Toda la familia. Por eso los elementos de la adoración deben ser adecuados para todas las edades. Así es. Debemos tener una oportunidad y el cuidado de que el tiempo no sea muy extenso, porque hay niños que se aburren fácilmente y tenemos que aprender a ilustrarles también ahí la palabra de Dios. No hacer una copia de lo que es el culto aquí en la iglesia, sino que sea algo más dinámico, algo más ilustrativo para los pequeños. Ahora, ¿cómo se realiza? Mira, en primer lugar, leyendo un pasaje bíblico o alguna lectura devocional de ayuda espiritual. Hay libros que se venden cada año, cada 6 meses, o en forma trimestral. Nuestro pan diario es uno de ellos. Trae una pequeña lectura y trae una meditación, alguna ilustración acerca del pasaje que se ha expuesto. Y entonces aquí es la manera en que podemos nosotros leer la palabra de Dios y tener una lectura devocional de ayuda espiritual. Y luego hacer algunos comentarios. Cada participante, cada integrante, el papá, la mamá, los hijos, hacen un comentario acerca de lo que ellos han aprendido en la palabra. Ahora, en segundo lugar, comentar lo leído y sacando de ello provecho para todos. Entonces es lo que les decía, se comenta, cada uno expone, se expresan dudas, se expresan preguntas, se puede dar lugar a responder, incluso se puede ser humilde y decir, ¿sabes qué? No tengo la respuesta, pero ¿qué tal si mañana, hijo, hija, te busco la respuesta? Y es una manera de a nuestros hijos de contagiarlos de la palabra de Dios, del amor a la palabra de Dios. Son momentos que ellos jamás van a olvidar en su vida, y entonces de esta manera ellos toman provecho también acerca de lo que se ha aprendido. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Orar juntos para agradecer lo que Dios ha hecho por la familia y pedir por las necesidades de cada persona. Entonces dice, por ejemplo, Juanito, ¿sabes qué, papá? Mañana tengo examen de matemáticas, ya estudié, pero aún me siento inseguro. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a orar por ti para que Dios te dé sabiduría, inteligencia. Ya tú hiciste tu parte, vamos a dejarle el resto a Dios, vamos a pedirle a Dios por ti inteligencia. Yo recuerdo que tengo un hijo que cuando era pequeño, que en la escuela, él llegó un día triste porque me dijo, papá, en la escuela me dicen que yo soy bobo. Y entonces me dio mucha tristeza que le dijeran eso a mi hijo. Y le dije, mira, hijo, vamos a orar a Dios todos los días para que Él te dé sabiduría e inteligencia. Yo lo tomaba de sus manitas, él estaba en el primero de primaria, y le decía, dile a Dios, Dios. Y él decía, Dios, dame sabiduría, dame inteligencia. Y mira, mi hijo es muy inteligente. Al paso de los meses presentó un examen y fue de los primeros en su clase. Y entonces ahí Dios fue honrado, porque mi hijo le creyó a él que él le podía dar sabiduría e inteligencia. Por eso es importante orar juntos, conocer qué es lo que piensan nuestros hijos y orar juntamente con ellos. Los que están enfermos, los que están deprimidos, los que están con ansiedad, los integrantes de nuestra familia que pasan por circunstancias difíciles, que si a uno va a presentar examen para la universidad, de que si uno necesita conseguir un trabajo, de que necesita una titulación, hay que orar por nuestros hijos, hay que orar juntamente con ellos. Y además, en cuarto lugar, cantando himnos, cantando alabanzas al Señor, de ser posible acompañados con música, por ejemplo con guitarra, o si no, poner ahí en YouTube, pones ahí canciones cristianas y tú acompañas ahí con el karaoke, ¿verdad? Y esto es muy hermoso, enseñar a nuestros hijos este tipo de devoción. Mira, es importante ser agradecidos con Dios también cuando oramos, darle gracias por todo lo que nos ha dado, aún por lo que nos ha dicho que no, cuando le hemos pedido a Él. Yo recuerdo que este día llegué a una tienda de conveniencia, llegué a comprar unas cosas rápidamente, traía algo de prisa, y cuando salí vi a una persona en situación de calle, un mendigo, y recuerdo que traía unas monedas que me habían sobrado y se las di, dije, ten, amigo. Y apenas me iba a subir al carro cuando él sacó de su mochila, sacó un trapo y se puso a limpiar mi carro. Yo tenía que irme, pero dije, no quiero ser mala onda con este chavo, dije. Me esperé unos 5 minutos en lo que él acabó de limpiar mi carro, y aparte el carro estaba muy sucio, le limpió los vidrios, y yo dije, mira Dios, cómo la gente sabe ser agradecida.
Si así fuéramos nosotros agradecidos contigo con todo lo que tú nos das. Cuando te pedimos en la oración, te decimos gracias por tu respuesta, Señor. Y si tuviéramos esa actitud de agradecimiento como este joven me lo está enseñando a mí, no solamente agradecerte con nuestras palabras, sino también con nuestras acciones. A mí realmente me impactó la actitud, el servicio de este joven cuando yo simplemente le di unas monedas que Dios puso en mi corazón que lo hiciera. Le dije, que Dios te bendiga, amigo. Y él rápido fue a servirme. Y eso es lo que espera Dios también de nosotros, que tengamos esa comunión, ese contacto con Él, que seamos agradecidos cuando Él nos da algo. Y que en respuesta y en agradecimiento a lo que Él nos ha dado, aprendamos a servirle. En nuestra casa, en el trabajo, aquí en la iglesia. Mira, Josué 24:15, yo recuerdo también cuando yo era niño. Nosotros vivíamos en la calle Álamo, número 714, en la colonia Benito Juárez, de la ciudad de Río Bravo, Tamaulipas. Y recuerdo que mi madre un día mandó a hacer un letrero de esos que traen la dirección, ¿verdad? La calle, el número. Y mandó, y entonces recuerdo que mandó a poner una frase en ese letrero, nomenclatura, y decía una expresión que te voy a leer aquí en la Biblia, en Josué 24:15, y siempre se me quedó grabada esa expresión, esa oración, porque dice aquí, 24:15, pero si os parece mal servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a los cuales servían vuestros padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y mira lo que dice, y esta frase es la que puso mi mamá ahí, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces aquí Josué llega al final de sus días, le da un discurso de despedida al pueblo de Israel, dice, yo ya me voy a retirar, ya estoy pronto a morir, yo ya los introduje a esta tierra, soy el sucesor de Moisés. Yo les quiero decir algo, ustedes decidan a quién van a servir. ¿Van a servir a los dioses que sirvieron sus padres, ¿sí?, en la antigüedad? ¿O van a servir a los dioses que sirven aquí nuestros vecinos? ¿Cuáles son los dioses del día de hoy? ¿Cuáles son los dioses de los cuales Dios te redimió y te libertó en el pasado? El alcohol, las drogas, el sexo ilícito, el adulterio, no lo sé, la idolatría. ¿Cuáles son los dioses que hoy sirven nuestros vecinos? El reggaetón, el internet, el TikTok, el YouTube, el Facebook. La tontería, el sinsentido, la vida sin sentido. Pero dice este hombre, es una proclamación, dice, yo y mi casa vamos a servir al Señor. De eso se trata el diario contacto con Dios que debemos de tener, de que tú tienes que decidir a quién vas a servir, de quién eres esclavo, a quién adoras, porque lo que tú adoras es lo que terminas convirtiéndote. Si tú adoras a Dios, vas a ser como Dios. Vas a imitarlo, vas a pensar como Él, vas a actuar como Él. No digo que vas a llegar a ser un Dios, digo que vas a ser como Él, vas a mostrarte como un verdadero hijo de Dios. Entonces tú tienes que tomar la decisión el día de hoy de quién vas a servir. Yo te invito a que tú tomes la decisión de decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Hagamos una oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra, Señor, porque nos has enseñado a tener este contacto diario contigo. Enséñanos a ponerla por obra, Señor, a ponerla por práctica, Padre, a amar tu palabra, a amar la oración, Señor, y a ver los frutos de todas estas prácticas, Señor, espirituales, Señor. Que sea más que prácticas espirituales, que sea un estilo de vida, Señor. Nuestro respirar diario, Señor. Al acostarnos, al levantarnos mientras dormimos, Señor, aprender a poner música cristiana, a predicadores cristianos de sana doctrina, Señor. Para que el enemigo no tome ventaja, Señor, de nuestros hijos, de nuestras familias. Para que el enemigo no tenga entrada en nuestros hogares, Señor. Para que seamos nosotros, Señor, luz en medio de la oscuridad de este mundo tan terrible que el día de hoy solamente busca rechazarte, Señor. Odia tu palabra, odia a tus siervos, odia a tu Hijo, Señor. Pero nosotros te amamos, Señor. Y enséñanos a decir como Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Nos vemos la próxima semana, próximo miércoles. Estamos a las 7:30 de la tarde.
pero además los domingos a las 10:30 de la mañana aquí en Torre Fuerte. Yo soy el pastor Salvador Aldaco y te termino diciéndote esto: Dios no tiene problemas, Él tiene soluciones para tu vida. Gracias.